así como los, ¿cómo se llaman los que ¿ya ves? Esos son los este es el ejemplo. El de El acá, de ese que se usa para el las reses, que está incandescente. el yuyu. El yuyu que le ponen a la res calientísimo, se nos fue el nombre. Por Dios. Hola. Hola, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de Intimando con el cáncer. Ay, qué bonito nos salió. Sí, bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy queremos hablar sobre ¡tatán! Las preguntas. Sí. Bueno, hemos platicado mucho, Kete y yo, y hemos tratado de preparar esta lista porque, bueno, ya hemos platicado con ustedes, justo ese momento cuando nos dan el diagnóstico, pues es un momento muy difícil, muy complicado, y a muchas de nosotras lo que nos sucede es que ¡fum! Se nos cierra el sistema, ¿no? Se nos apaga el sistema, se nos cierra el sistema, o el sistema se acelera, y entonces uno de pronto, cuando regresa a casa, dice, chin, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué no le pregunté esto al doctor? Entonces hemos preparado para ustedes una lista de preguntas para que las tengan a la mano. Son preguntas que ojalá les sean muy útiles. A nosotros nos hubiera gustado que alguien nos las sugiriera, que alguien nos hubiera dicho, ¿por qué no llevas estas preguntas justamente en ese momento cuando vamos a entrevistarnos con el doctor y hacer pues un pequeño avance de esas cosas que siempre, ya sea en cualquier momento del tratamiento, nos hubiera gustado preguntar antes? Sí, es correcto. Y algo que yo voy a sugerir como un tip es que graben una nota de voz. Fíjate que hoy en día que todos los celulares, todos tenemos un celular, que vamos a la consulta y llevamos nuestro celular, pues decirle al médico, oiga, ¿me permite tener una nota de voz para poder escuchar y reescuchar la conversación? Porque creo que eso puede ser una buena contribución para que tú lo revises 100 veces si es necesario. Así es. Y clarifiques todavía más tus dudas. Y también porque te aclaran como cosas como muy técnicas. Entonces regresas a casa, la familia te hace preguntas y uno no sabe cómo repetir justamente lo que dijo el médico. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces sí, es entonces muy buen ahí tip. llevas a la familia a la consulta contigo porque les pones la cinta y así todos pueden escuchar de viva voz y se les pueden ocurrir nuevas preguntas que quizás no se nos ocurrieron en esta primera entrevista, ¿no? Entonces tenemos una lista de preguntas y Gaby nos las va a ir leyendo y las vamos a ir comentando. Comenzamos. Comencemos. La primera es, ¿qué tipo de cáncer tengo y en qué etapa está? Y ese punto es súper importante porque lo que hemos aprendido es que no todos los apellidos son iguales. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Cáncer de mama puede ser muchas variables y necesitamos saber si es de un negativo, 2 negativos, 3 negativos, o sabrá Dios cuántos negativos ya existan, ¿no? Así es. ¿Y negativos y positivos está? Y también las etapas. Según entiendo, hay 5 etapas, ¿no? Yo entiendo que hay 4. Bueno, ya averiguaremos. Ya le traeremos un especialista que nos clarifique exactamente y nos dé la información técnica sobre esto, pero es importante ubicar cuál es el apellido, ya lo habíamos comentado, y en qué etapa se encuentra, porque eso va a determinar el tratamiento. Correcto. Que ahí vamos a la segunda pregunta. Y ahí vamos a la segunda. Esta nos lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué implica estar en esa etapa? Claro, porque esto nos va a dar como el nivel de urgencia, ¿no? Exacto, nos va a explicar un poco cuál es nuestra situación en ese momento, y eso también nos va a llevar a la tercera pregunta, que es, ¿cuál es el mejor tratamiento para mí y por qué? Porque a veces tenemos miedo de preguntarle al médico por qué está tomando esas decisiones. Entonces, sabiendo en la etapa en la que estoy, puedo diseñar mejor y preguntarle mejor a mi médico, a mi oncólogo, cuál es ese tratamiento y por qué está eligiendo él este tratamiento. Que nosotros quedemos súper satisfechas a la hora de salir de esas preguntas de ese día tan importante. Exactamente. Ahí yo creo que es importantísimo que una vez que sabemos por qué es el relevante para nosotras, pues tratemos de concientizar las implicaciones, y eso creo que nos lleva a la siguiente, ¿no? Así es. ¿Cuánto, por ejemplo, una de estas implicaciones es cuánto va a durar este tratamiento?
Hay tratamientos, acuérdense que todos los cuerpos, de alguna forma, somos diferentes, reaccionamos diferente. Entonces, mientras a una mujer puede primero entrar a cirugía, otra puede entrar directamente a una quimio o directamente a otro tipo de tratamiento, ya sea de radioterapia, depende de muchas circunstancias, depende de muchas cosas. Entonces, por eso es importante tener estas preguntas a la mano. Fíjate, no sé, Gaby, si ahí valga la pena o si la tienes en la siguiente de la que implica, porque lo que implica puede estar no solamente en tiempo, sino también qué procedimientos. ¿Qué procedimientos? Claro. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto duran? ¿En dónde se hacen? Si las hace nada más este médico con el que estamos en este primer momento. Sí, claro. Bueno, esas preguntas también son importantes. ¿Dónde? ¿En qué lugares me pueden aplicar este tratamiento? ¿Y dónde? ¿Quiénes? ¿Cuánto? Ajá, ¿y cuánto puede costar este tratamiento? También es una gran pregunta fundamental, porque estos tratamientos no son de farmacia rápida. No son de farmacia, no son tan accesibles y bueno, son medicamentos, además de muy costosos, no son de fácil acceso, ¿no? Entonces, habría que ver qué institución es quien te la puede dar y cuál es el costo que van a tener. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿qué riesgos tiene mi tratamiento? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Híjole, porque a veces resultamos alérgicas. Ajá. Como a mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, a mí me hicieron una prueba genética para ver si yo era candidata a la quimioterapia. No todas las personas puede que sean candidatos a la quimioterapia. Entonces, no todas las quimioterapias también son iguales. No. Por lo que entiendo, no todas llevan los mismos, ni las mismas cantidades, ni todo esto. Entonces, no porque le hayan dado a alguien más quimioterapia significa que te dan la misma a ti. Y también hay que recordar que en este momento uno lo que quiere es salvar la vida, ¿no? Entonces uno dice, no, yo con tal de que sobreviva a este momento, a este tránsito tan difícil, cualquier tratamiento, el que me digan, yo le entro. Puede que sí, pero más vale estar informadas porque de todas maneras la tasa de supervivencia es muy alta y entonces convendría saber qué implica uno u otro tratamiento. ¿Sí? Fíjate, yo creo que también hay personas que optan por tratamientos alternativos y hay que saber evaluar muy bien eso. Sí. Porque, por ejemplo, mi oncólogo me decía que a veces ese tratamiento alternativo pues tiene un efecto y tiene una disminución, pero después cuando regresa súper agresivo y para cuando te das cuenta ya es muy tarde, ¿no? Sí, hay que tener Entonces hay que tener mucho cuidado si vamos a incorporar un tratamiento alternativo, si lo vamos a hacer en mancuerna con nuestro tratamiento alopático o no, o vamos a hacer solo un alternativo o cómo lo vamos a elegir y ver todos los riesgos, las implicaciones y las contribuciones que pueden ser unos para los otros. Porque, por ejemplo, yo sí llevé un tratamiento alternativo, ahora sí que alternativo al alopático, complementario para los síntomas secundarios. Yo creo que eso también. Homeopatía llevé y llevé, por ejemplo, acupuntura. Pero llevé quimioterapia, medicamentos, todo lo alopático. Sí, bueno, hay ciertos niveles en los que debemos de hacer complementos. Sí, y bueno, tomar valor y entender que hay tratamientos que pueden de verdad salvarnos la vida y hay otros que nos pueden poner en riesgo. Exacto. Entonces, tomen con mucho cuidado los tratamientos alternativos. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos secundarios del tratamiento que me van a dar? Y esos son los inmediatos, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, si nos van a dar quimioterapia, pues uno de los efectos secundarios es se te va a caer el cabello, se te van a poner las uñitas negras, se te va a resecar la piel, las mucosas. No sabemos exactamente cómo va a reaccionar todos los cuerpos, pero son generalmente. Sí sabemos que hay generalidades como que se cae el cabello, las uñas se adelgazan mucho, pueden doler un poco, hay a quienes se les ponen obscuras, hay quienes no, pero generalmente el cabello sí se cae, sí se cae, se troza y se cae. Y por ejemplo, bueno, pues tenemos cierta resequedad en el cabello, ya lo habíamos comentado, como el cuerpo empieza
como A secarse. a secarse, bueno, empieza como, digamos, como a sobrevivir de adentro hacia afuera. Entonces, lo más importante son los órganos vitales y entonces, pues, evidentemente vemos algún tipo de resequedad, se nos caen las cejas, las Los ojos pestañas, se resecan la la nariz, boca, la la nariz, boca, los se te ojos. pegan los labios arriba. Más menos. Hay pacientes que se les impacta un poco más, hay mujeres a las que les impacta un poco menos. Esos serían algunas de O el los reflujo, efectos secundarios. por ejemplo, o el vómito, que Hay también quienes son algunos de los que podrían ser. Por ejemplo, de la quimio. Por ejemplo, de la radio puede ser, pues, la piel quemada, ¿no? La piel quemada, un poco de cansancio, Mucho un poco de mal cansancio. humor. Mal humor. La quimioterapia también puede generar muy mal humor. Depresión. Una anécdota buenísima que llegué con mi mamá así de, oiga doctora, está de un humor pésimo, íbamos como en la segunda quimio, y bueno, se quejó de mí, mi pobre madre, pero bárbara, ¿no? Y la doctora le dijo, bueno, le fue bien, hay quienes rompen la vajilla completa. Entonces ya solo como está de buenas, mi mamá solo dijo, está de malas. bueno, pues solo está de malas, ¿no? Bueno, hay muchos efectos secundarios, pero habría que distinguirlos, y muchas gracias, Ketita, por la precisión, de qué secuelas de largo plazo me dejará este tratamiento. Por ejemplo, a mí me dio neuropatía y me dio en algún momento cerebro de quimio. Ajá, entonces me decían con la neuropatía, me dijeron, cerebro de quimio sí se te va a quitar. ¿Qué es esto de que se te olvida, pues, hasta cómo se llaman las cosas? Estás en un estado de súper olvido, medio depre, no puedes concretar las frases. Ok. Les quieres decir, oye, la de esa que se usa para el DC, que se come con eso. Que se come con lo de allá. Exacto, entonces no sabes decir el nombre de las palabras, se te olvida todo, estás confuso entre pasado, presente, futuro, lo soñé, lo viví. Te lo dije o se me olvidaron. Sí, pero yo tenía esta confusión tremenda de ¿lo viví o sí pasó? Soñé. ¿Ah, sí? ¿Lo soñé o lo viví? Esa confusión. Con la quimio. Eso es. Sí, en algún punto del camino sí fue así de, oiga, es que ya no sé si lo viví o no. Olvidos, así de como la canción Olvidos. De, por ejemplo, un día, anécdota. Sí. Me quise hacer una quesadilla. Entonces iba a cenar y tuve hambre. Y dije, voy a hacerme una quesadilla. Estaba viendo la tele, me levanto, voy a la cocina, prendo la estufita, pongo mi comal, pero después ya no supe qué iba a hacer. Entonces me di la vuelta, pasé enfrente del refri y me regresé a la tele. ¿Sí? Y dejaste el comal. Dejé el comal prendido y entonces de repente dije, huele como a un cable quemado, metal quemado. Pero ni por aquí, así que yo había ido a poner el comal. Entonces empecé a buscar el cable. Pero aquí, porque para mí el olor estaba presencial aquí. Entonces fui siguiendo el olor, la intensidad, hasta que llegué a la cocina y dije, ok, está así como ¿cómo se llaman los que ¿ves? Esos son los este es el ejemplo. El de acá. El de ese que se usa para las reses, que está incandescente. El yuyu. El yuyu que le ponen a la res calientísimo, se nos fue el nombre. Por Dios. Pero bueno, ustedes me entienden. O sea, ¿no? Bueno, sí, como para marcar a la res. Estaba así el comal, o sea, rojito, de tan prenquero que lo dejé. No sé, pero bueno. Bueno, buscaremos, ahí les diremos. Sí, entonces para mí fue impactante porque me quedé así como de, ok. ¿Y no te acordaste después? Pero ya o sea, hambre no tenías. No, pero imagínate, o sea, sí tenía hambre, me paro y se me acabó el hambre. Como pasé enfrente del refri y supe por qué. Yo he ido recuperando. La verdad, hay que hacer ejercicios. Tengo otra. A ver. No están para saberlo, pero un día llego a casa de mi padre, me bajo de mi camioneta, la cierro, me meto. Media hora después me tocan ding dong. Los vecinos muy amables, es una calle cerrada por fortuna. Oiga, tiene media hora su camioneta encendida. Es tan silenciosa
es de botón, entonces, ¿cómo te explico? Que pues yo traía la llave adentro, ¿verdad? No si se la llevan, les dicen, la llave se está alejando y se apaga en un determinado momento. Claro. Pero el punto es que se me olvidó apagarla. Se olvida, sí. ¿Sí me explico? Sí. Me he ido de la casa y he dejado las llaves adentro, que creo que eso le pasa a mucha gente, pero vamos, o sea, son de ese tipo de olvidos que te dan y que son secuelas, son secuelas que con el tiempo esa se ha ido recuperando, ya casi ya de todo me acuerdo los nombres de las cosas. Los nombres de las personas no, y estos detalles, pero por ejemplo, una secuela que a mí me decían, no se te va a quitar fue la neuropatía. O sea, me dijeron, si la radio te la baja, date por bien servida, pero si no, pues aprende a vivir con eso, porque hasta te vamos a quitar medicamento porque te podríamos afectar el hígado. Entonces, sí es importante esta pregunta porque pues hay que ver, quizás en la siguiente pregunta nos ayuda a lo de los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos requerimos? Pues todavía no llegamos a los hábitos, pero ya la dijimos. Ya la dijimos. Bueno, ¿cuáles son los hábitos que debemos modificar? Puede ser la alimentación, el sueño. El sueño a veces lo menospreciamos bastante, ¿eh? Que sí. O sea, decimos, bueno, ¿y si como esto? ¿Y si cambio esto de comer? ¿Y si empiezo a dejar los carbohidratos? ¿Y si empiezo a tomar un poco más de agua? El agua es fundamental. Pero el sueño es como muy, o sea, pensamos que no tiene impacto en la salud. El sueño es súper importante en nuestra salud a cualquier edad. Bajo cualquier circunstancia, dormir es de verdad muy, muy importante, tener buenos hábitos e higiene del sueño. Luego les dejamos ahí unas ligas para que sepan un poco más acerca de los hábitos, los buenos hábitos y la higiene del sueño. Pero nos vamos a más bien a irnos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dura mi tratamiento? Sí. Porque eso también es bien importante saber. ¿Por cuánto tiempo voy a estar sin cabello? ¿Por cuánto tiempo voy a tener que...? ¿Cuántas quimios me van a dar? Porque no nos dieron las mismas de entrada. No. A mí me dieron 2 bloques de blancas y rojas. ¿A ti? A mí 4 blancas. Nada más. Si lo puedo decir así. Sí. Solo blancas. Solo ahí 4. Está la diferencia, ¿no? Sí, solo 4. Y de radioterapia, a mí me dieron 26 Yo sesiones, me hice acreedora al paquete de radioterapia. ¿Qué son? No recuerdo si son 30 o 31. Para el mes completo. Bueno, yo 26. Yo también un mes. Sí. Un mes completo de Y bueno, me pusieron mis tatuajitos aquí, mis marcas. Aquí nuestros puntos aquí, muy bonitos ellos. No quiero ser sexy, son lunares, pero soy muy sexy, ser entonces sexy, como que por no aquí quiero está. ser sexy. La octava, bueno, ya no sé en qué número vamos, pero la siguiente. Esto es bien importante. A ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para el tratamiento? Es decir, sí, miren, por ejemplo, cirugía, vamos a ir a la cirugía. Y vas a requerir una pijamita con botones. Sí, porque luego, ¿cómo te explico que te vas a tener que abrir así, quitarte la pijamita así, porque los brazos por arriba no los puedes mover muy bien? Entonces, yo no tenía pijamita con botones, no sé tú. No, a mí Rosarito me hizo el favor de regalarme mi primera pijama. Y me percaté tampoco que no tenía blusas para todos los días con botones. Sí, les vamos a regalar vamos a hacer un video específicamente de todas esas cosas, lugares, comidas, alimentos, todas estas cosas que tienen que ver con el proceso de recuperación. Y hoy nada más nos vamos a tratar de concentrar en las preguntas, pues para que les sean útiles. Entonces, eso es una gran pregunta que deben de hacerle al doctor cuando se define su tratamiento. Oye, pero espérame, el médico pocas veces te dice ponte una pijamita de botones. La verdad, eso me lo dijo una amiguita. Sí, el médico a mí me dijo ten gasas para después de la cirugía por aquello del drenaje. O a una enfermera siempre le pueden preguntar. Pues sí, pero a veces cuando vas a empezar todavía no estás con enfermeras, estás hasta el hospital. Bueno, nosotros les vamos a dar una lista, entonces, lo prometemos. Sí. Les vamos a dar una listita de todas esas cosas. La siguiente pregunta que no les debe de faltar es ¿dónde sería y qué y dónde va a ser mi tratamiento? O sea, ¿dónde va a ser? ¿En qué institución me van a dar el tratamiento? Por ejemplo, yo tuve
la fortuna de tener el Seguro Popular. Entonces, el Seguro Popular me hizo fuerte en todo el tratamiento. Para mí fue a través de un seguro de gastos médicos mayores. En el COI. En o el sea, COI, las dos en el COI. En el COI, pero la parte de el tratamiento, la cirugía me la hicieron en el Hospital de Linde. Y la atención médica pues fue, o sea, el médico cirujano oncólogo y el cirujano plástico en el ABC. Mira, maravilloso. Sí, Entonces entonces estuve en el SEDMA. Sí es importante preguntar, ¿no? ¿Dónde? Sí. ¿Quiénes van a participar? Y lo que involucra, porque está el anestesiólogo, los en caso de ayudantes. cirugía, sí. Los ayudantes, el anestesiólogo, hay muchas personas involucradas. Es Todo correcto. esto, si ustedes no se sienten fuertes para hacer estas preguntas, llévenlas por escrito también con alguien más, alguien que les ayude a responder todo esto. La siguiente pregunta es, ¿debo hacerme más estudios? O sea, ya hasta llegar al tratamiento, a pesar de todos los estudios que ya me hice, para poder llegar al tratamiento, ¿aún tengo que hacerme más? Ay, sí, porque nos sorprende que nos mandan a cada fase de la quimio nos van a pedir tratamiento. Digo, nos van a pedir estudios, exacto. Entonces, sí saber que el camino no termina cuando llegas a las cirugías, te van a seguir haciendo por mucho tiempo muchos estudios y van a ir incorporando nuevos estudios a lo largo de los años. Sí, recordemos que para poner en la quimioterapia tienen que hacerte un estudio para saber cómo estás, si es que puedes resistir la siguiente toma de quimioterapia. Sí, es complejo. Si las defensas están bien, ¿no? Si tus defensas están bien y si puedes resistir. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cada cuándo tendré revisiones? Porque recuerden que no, el primer año entiendo que te van a hacer revisión cada mes. A partir del tercer año. El segundo a mí me mandaron cada 3 meses. Entonces depende del caso. Sí. Hay que preguntárselo al médico tratante. ¿Quiénes son? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a ser la revisión sobre tu caso en particular? La siguiente pregunta es, ¿qué hábitos debemos cambiar? Ya lo habíamos dicho. Y, bueno, una pregunta que siempre nos hacemos, ya sea en la cama, en soledad o con amigas, es, ¿qué fue lo que provocó mi cáncer? ¿O qué fue lo que provocó que yo estuviera en esta situación? Entonces, pueden preguntárselo al médico, a lo mejor les da bueno, yo digo a lo mejor con tanta duda, no porque desconfíe de los médicos, sino porque en mi caso la respuesta es multifactorial. Entonces, yo dudo que algún médico diga, pues, ¿por qué esta es la razón? El cáncer es multifactorial, no sabemos hasta la fecha si haya una sola razón por la que se desate un cáncer de mama. Es correcto. Y bueno, podemos escuchar muchos mitos, ¿no? Porque eres resentida, Gaby. Eres iracunda, eres una persona mala. Es una mala leche. Eres una mala leche, o porque te lo mereces, o porque no te lo mereces. Te mal, es tu karma. Sí, porque la gente mala todas las paga. O no es tu culpa. No es tu culpa, fue culpa de tus abuelos que se portaron mal. El chiste es que no lo vivan con culpa. No. Que en todo caso tomen responsabilidad por la parte que sí tienen y que sí puede estar implícita. Para mí ha sido un gran descubrimiento y lo platicaremos más adelante, las emociones en el cáncer. Yo sí encuentro un común denominador y me parece interesante que hablemos de eso. Lo haremos. En algún momento. Lo haremos. Es la otra promesa de este video. Sí. Sí, lo haremos con muchísimo gusto. ¿Ya acabamos, Gaby? No, todavía después del tratamiento, ¿me puede volver a dar cáncer? Sí, eso es importante porque también tenemos la esperanza y la fantasía, obviamente, de que el tratamiento funcione y que salgamos victoriosas de él y que ya se acabó, ¿verdad? Porque sí es muy fuerte el proceso. Es muy desgastante. Muy desgastante. Y la última pregunta que debemos de hacer es, ¿con este tratamiento ya me curé? Sí, hay que hacer esa pregunta. Hay que hacerla porque
A veces uno cuando está con tanta angustia, pues lo único que uno quiere es escuchar palabras mágicas como sí, sí te voy a curar, sí, esto es el final y no es así. Hay que estar preparadas emocionalmente y psicológicamente también. Es un proceso largo, es un proceso muy difícil, complicado, no imposible y sí tiene fin. Entonces, nada más hay que prepararse, sí tiene fin. Hay que prepararse. El proceso sí tiene el fin, proceso claro. de sanación física sí tiene fin. Y luego empieza un montón de procesos de sanación espirituales y emocionales que ya los iremos nosotros también conversando y compartiendo con ustedes. Pero pues esta es la lista que les queríamos compartir para que estén preparadas, para que lo puedan sugerir con quienes ustedes creen que sea necesario. Y bueno, que nos compartan si tienen alguna pregunta que debemos de integrar a esta lista para que todas las personas que nos hacen favor de escucharnos y de vernos, pues lo consideren como una posibilidad también para sentarse enfrente de su médico. Es correcto. Y formularla. Exactamente. Creo que puede ser una gran contribución ir acompañadas, llevar la lista, grabar la entrevista, porque eso permite reflexionarla varias veces, tomar notas y llegar con nuevas dudas, si es que surgen, y poder ir con más certeza y más claridad a las siguientes y al proceso, ¿no? Porque es importante el empoderamiento dentro del proceso. Sí, que se sientan valientes y preparadas para enfrentar ese momento complicado y no se sientan solas. Aquí estamos también para ustedes. Aquí estamos. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like, le pongan a la campanita para que les avise de nuestras notificaciones de cuando subamos algún nuevo episodio. Un nuevo, un nuevo canal. Un nuevo episodio. Y recuerden, sanar está en ti. El poder eres tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Bye. Ya se me pasó. Ya se me pasó, ya se me instaló. Ya se me instaló. Ya se me instaló lo piripi.